Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Envían Raúl y Díaz-Canel ofrendas florales a tripulantes fallecidos en accidente aéreo. Intercambia presidente cubano con autoridades y directivos del municipio especial Isla de la Juventud. Restringe Consejo de Defensa de La Habana movilidad de personas y vehículos en el horario nocturno. Alertan sobre posible manipulación de resultados electorales en Ecuador. El primer secretario del Comité Central del Partido, general de Ejército Raúl Castro Ruz, y el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, enviaron ofrendas florales como homenaje a los 5 integrantes de la tripulación fallecidos en el accidente de aviación del pasado 29 de enero en el oriente del país. En el Panteón de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Cementerio de Colón tuvo lugar la despedida y honores militares a Ernesto Verdecia Díaz, Luis Miguel González y Nivaldo García Herrera, oficiales que ostentaban el grado de teniente coronel y quienes cayeron en cumplimiento del deber. Similares honores recibieron el primer teniente Osnelvis Martínez Reyes en Dos Caminos, San Luis, provincia de Santiago de Cuba, y el primer suboficial Joannis Alarcón Ramírez en Río Cauto, Granma. En ambas ceremonias también hubo ofrendas florales del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y de familiares y amigos. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, junto al primer ministro Manuel Marrero Cruz y parte del equipo de gobierno, intercambió con directivos y autoridades del municipio especial Isla de la Juventud. En la reunión abordaron importantes temas de la realidad económica y social de ese territorio. La tensa situación del municipio especial con el nuevo coronavirus que motivó el retroceso del territorio a la fase de transmisión autóctona fue el primer tema abordado en esta reunión encabezada por el presidente Miguel Díaz-Canel y dirigida por el primer ministro Manuel Marrero Cruz. Presentes igualmente el integrante del Buró Político Marino Murillo y los viceprimeros ministros Jorge Luis Tapia Fonseca, Alejandro Gil y Roberto Morales Ojeda. El municipio especial acumula 128 casos en este rebrote, 60 de los cuales están activos. En ese sentido se habló del fortalecimiento de la atención primaria y la calidad de las pesquisas, incrementar la capacidad para aislar a contactos y sospechosos, así como acelerar la culminación del laboratorio de biología molecular que se ejecuta aquí, lo cual le daría al municipio una mayor capacidad de respuesta. Aprender de los errores, sacar experiencias y prepararse siempre para el peor de los escenarios. Y se definió la nueva normalidad como una etapa que llevaba convivencia con la enfermedad, reconociendo que la enfermedad siempre iba a estar acechando cualquier debilidad en la percepción de riesgo y sobre la base de una mayor responsabilidad institucional, una mayor responsabilidad ciudadana, una mayor responsabilidad social, familiar e individual. El segundo tema abordado fue la tarea de ordenamiento y su impacto social. En ese sentido se analizó la superficialidad a la hora de formar precios, lo que trajo como resultado inconformidades y constantes cambios. A mí me parece que el error ha sido en meter eso en una tabla en Excel y multiplicarlo por el máximo el primer día, sin ningún tipo de análisis de eficiencia. Ese primer pensamiento tiene que tener un empresario. ¿Cómo voy a producir con más eficiencia? A producir más y con más eficiencia, para que haya más cosas para la población y además para que mis trabajadores estén mejor. Pero es que estamos pensando al revés. Estamos sin producir más y sin lograr más calidad ni más eficiencia por un artificio matemático, enseguida ganar más. Así no se puede. La política de empleo fue otro de los temas abordados. Este no es el momento de cubrir todas las plazas vacantes que hay. Este es el momento de buscar la manera de ver cómo el incentivo del trabajo va a ser todo productivo para producir más bienes y servicios y tener más ofertas para recoger el circulante. Si nosotros incrementamos el empleo donde no se generan bienes y servicios, inyectamos dinero en circulación, ¿cómo lo recogemos? O sea, ese es el ordenamiento monetario del país. Piensa que es mucho más que multiplicar un precio por 2, por 3.
Persiste, ratificó el presidente cubano, la voluntad de corregir las distorsiones que puedan surgir como resultado de un proceso tan trascendental. Hay toda la voluntad de corregir lo que no rompa con la esencia del ordenamiento y de hecho se ha hecho. Yo creo que se ha dado una lección de democracia, se ha escuchado, se ha implementado, se ha rectificado, se ha ajustado. Sabíamos además que un proceso tan complejo llevaba ajustes, porque la vida sobrepasa lo que se pueda diseñar, por mucho que se haya estudiado. Pero hay otras cosas en las que no se puede hacer y llevará mucha argumentación, mucha explicación. La producción de alimentos, la explotación de las potencialidades de la isla con encadenamientos productivos más coherentes que posibiliten no solo desarrollarnos, sino también aportar, fue otro de los temas abordados. La isla no como una carga, la isla generando, desarrollándose y como hubo tiempos anteriores, aportándole a la nación, aportándole y recuperar cosas que se perdieron. Finalmente se discutió el tema de la lucha contra coleros y revendedores, una actividad que luego de algunas irregularidades iniciales presenta estabilidad, aunque se requiere perfeccionarlo por su importancia social. En las conclusiones, el presidente cubano llamó a trabajar por eliminar cada día una parte del problema y cambiar, aún en medio de una situación tan compleja. Y a eso es a lo que convocamos a los pineros. A lograrlo, ustedes tienen las características como municipio especial para hacerlo mejor, porque además ustedes deben ser la vitrina del país, ustedes deben ser el experimento del país de cómo un municipio se hace autosostenible y que reciba solo un grupo de cosas básicas que no se pueden producir aquí y que todo lo otro lo generen ustedes con sus propios esfuerzos, con su propio talento, con sus propias potencialidades. Mientras más rápido ustedes lo logren, más rápido también tendremos consolidado ese modelo para el resto del país. Y por eso, con toda intención, la decisión que se tomó después de la visita de atender diferenciadamente y con sistematicidad el programa de desarrollo de la isla de la juventud no es solo para resolver los problemas de la isla con el apoyo del gobierno central, es también para aportarle desde la experiencia de la isla al desarrollo de los municipios en el país. En la isla, Noel Otaño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y como ya habíamos adelantado en nuestra portada, el Consejo de Defensa Provincial de La Habana decretó la restricción total de movimiento de personas y vehículos a partir de mañana viernes en el horario de 9 de la noche a 5 de la mañana. Esta medida estará vigente hasta que la situación epidemiológica sea favorable, según refiere la nota del periódico Tribuna de La Habana. El presidente del Consejo de Defensa Provincial, Luis Antonio Torres Iríbar, destacó entre los estados de opinión popular los referidos a la disponibilidad de camas hospitalarias y el mecanismo de traslado de confirmados y sospechosos. También la entrega de los resultados de los PCR, donde todavía persisten problemas de coordinación. El director provincial de salud de la capital cubana, doctor Emilio Delgado Iznaga, aseguró que se implementan un grupo de medidas para ordenar la toma y análisis de las muestras, con prioridad a las personas vulnerables y los análisis evolutivos de los confirmados. El vicepresidente del Consejo de Defensa en La Habana, Reinaldo García Zapata, indicó que los resultados de las muestras de pacientes sospechosos tienen que entregarse antes de las 48 horas para agilizar los egresos y asegurar una mayor disponibilidad de camas. Al cierre del día de ayer, Cuba confirmó 816 pacientes diagnosticados con la COVID-19, 5 fallecidos y 774 altas clínicas. En su habitual espacio de información, el director nacional de epidemiología del MINSAP, doctor Francisco Durán García, reiteró su llamado a proteger a la población en edades pediátricas ante el riesgo de enfermar con el nuevo coronavirus. Con 5 fallecidos a la COVID-19, Cuba ya acumula 9 decesos en lo que va de mes, un % de letalidad que crece y pone en alerta a una nación. Si algo pudiéramos evaluar de esta situación es la necesidad de protección que tenemos a estas personas con una determinada edad, con como se pudo evaluar, y yo lo informo precisamente para eso. Incluso en una oportunidad me dijeron: Durán, no enfatices tanto que
que las personas de esa edad, las personas con esas enfermedades se sugestionen, pero yo lo hago para que realmente nos demos cuenta de la protección que tenemos que darle. Esa es la persona que no tiene que salir de casa, que debe de recibir el menor número de visitas, de intercambios, tenerlo protegido, porque el riesgo es muy elevado. Durante el análisis de la situación epidemiológica del país, el doctor Durán mostró las elevadas cifras de menores de 20 años que se diagnosticaron en el mes de enero, las que superan el total de casos registrados de marzo a diciembre de 2020. La tendencia, como se puede ver aquí en este gráfico, una tendencia ascendente. Esto es el mes de enero, desde el día 1 de enero hasta el 30. Ahí ustedes pueden ver cómo se ha ido incrementando, unos días más, unos días menos, pero la tendencia elevada. Y si analizamos, y es lo próximo, lo que puede suceder si no se adoptan las medidas, si no protegemos primero a toda la población, edad pediátrica, 60 y más años, pues de acuerdo al comportamiento que ha tenido en enero, si realmente se mantiene este comportamiento, que sé que lo vamos a disminuir, pero tenemos que trabajar muy fuerte, miren la tendencia, cómo sería en febrero y cómo sería en el mes de marzo. Ante la tendencia y el comportamiento ascendente de casos pediátricos en los últimos días, urge proteger a los menores de casa contra el nuevo coronavirus. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El primer ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, participará de manera virtual en la reunión del Consejo Intergubernamental Euroasiático que tendrá lugar este 5 de febrero en la ciudad de Almaty, Kazajstán. Una nota del portal Cuba Minrex destaca que nuestro país participa por primera vez en ese evento a raíz de su inclusión como Estado observador de la Unión Económica Euroasiática efectuada el pasado 11 de diciembre de 2020. Y con la firma y ratificación hoy del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, Cuba reitera su compromiso con el desarme nuclear y con la prohibición completa y efectiva de todos los ensayos nucleares, según nota publicada en el sitio Cuba Minrex. La mayor de las Antillas reafirma su condena a la proliferación de los ensayos y apoya además el cierre y desmantelamiento de todas las instalaciones que se emplean para tales fines y su infraestructura asociada. Agrega la nota que nuestro país se enorgullece de pertenecer a la primera zona densamente poblada en el mundo, declarada como zona libre de armas nucleares, y reafirma la vigencia de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, adoptada en la segunda cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Repasemos algunos temas del acontecer internacional. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ofrecerá mañana viernes un discurso en el que abordará, en líneas generales, temas de su política exterior. Jorge Sosa nos amplía. Según la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en los primeros días de su gestión, Biden tomó varias medidas para cambiar el rumbo que tenía la administración del expresidente Donald Trump. Entre ellas, el retorno a la Organización Mundial de la Salud, al Acuerdo de París sobre el cambio climático y cambiar las políticas migratorias. También decidió aprobar la extensión por 5 años del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, START III, con Rusia, para limitar las ojivas nucleares y sus medios portadores. En tanto, el Senado estadounidense aprobó hoy el acuerdo de reparto de poder que le permitirá a los legisladores demócratas tomar el control de los comités, luego de ganar la mayoría de los escaños en las elecciones. El Senado tiene una división de 50 asientos por cada partido, demócrata y republicano, por lo que la vicepresidenta Kamala Harris puede emitir un voto en caso de empate sobre cualquier legislación clave. Jorge Sosa Chacón, Redacción Internacional.
El Ministerio Público de Venezuela imputó al ciudadano Richard Grillet por su participación en un frustrado atentado terrorista contra la Asamblea Nacional como parte del amplio plan subversivo que desarrolla la extrema derecha venezolana. El fiscal general Tarek William Saab informó que Grillet cumplía funciones de oficial de seguridad en el Poder Legislativo y mantenía nexos con el ex agente de policía Mariano Ugarte, residente en Colombia. Tenía la misión de reclutar mercenarios y planificar actividades conspirativas contra la nación bolivariana. Además, aportar información clasificada y facilitar el acceso secreto de grupos extremistas a las instalaciones del Parlamento. Y un clima de incertidumbre prevaleció este jueves en Ecuador tras las denuncias de observadores y analistas internacionales ante la posibilidad de que sean manipulados los resultados de las elecciones generales del 7 de febrero, según un reporte de la televisora Hispan TV. Los pronósticos de las encuestas indican que las elecciones pondrían fin a las medidas neoliberales del gobierno de Lenín Moreno, así como al deterioro económico y la crisis sanitaria de la pandemia de la COVID-19. Esto podría ser el detonante para que los comicios sean violentados y favorezcan a los intereses de la derecha ecuatoriana con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, denunció este jueves una nueva masacre de 3 personas en el municipio Argelia del departamento Cauca, en el occidente de Colombia. El hecho ocurrió al borde de la carretera del corregimiento del Plateado, en el sector de la Balastrera de Argelia. Al lado de los cuerpos, los asesinos dejaron un mensaje donde evidencian los propósitos de ultimar a líderes sociales y a excombatientes desmovilizados. En el informe presentado por INDEPAZ se reporta que en 2020 ocurrieron 91 masacres. Los municipios de Antioquia, Cauca y Nariño fueron los más afectados. Volvemos a Venezuela, pues hoy, hace 29 años, el pueblo fue testigo de un hecho que hizo resurgir la esperanza de los más humildes, la rebelión cívico-militar de 1992, encabezada por el líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías. El hecho es considerado también como el alzamiento de la voz del pueblo contra el neoliberalismo y capitalismo durante el mandato de Carlos Andrés Pérez. Ante bloqueos y medidas coercitivas imperiales, los venezolanos conmemoraron este jueves el Día de la Dignidad Nacional. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, ratificó la lealtad al legado revolucionario de Hugo Chávez en acto celebrado en el cuartel de la Montaña. Cabello aseveró que rendir homenaje a Chávez significa honrar al pueblo venezolano y a la revolución bolivariana. En todo el país inició el pago de la energía eléctrica correspondiente al mes de enero a partir de la aplicación de las nuevas tarifas establecidas como parte de la tarea de ordenamiento. El proceso ha generado algunas dudas entre los consumidores que hoy aclara este noticiero. Por estos días, más de 4 millones de clientes de la Unión Eléctrica deberán abonar la cuenta de consumo correspondiente al mes de enero. El proceso comercial tiene 2 momentos. Uno, que es el momento de la lectura, en la cual se fija el consumo que el cliente debe pagar, y el segundo momento, que es el de la facturación. Comienza el día 3 o 5 del próximo mes hasta el día 10 o 15 de ese próximo mes. La facturación se realizó de acuerdo con la tarifa modificada que se anunció el 28 de diciembre en el espacio televisivo Mesa Redonda. Se le está facturando la lectura que se hizo a final de diciembre, es decir, sobre los días 20 de diciembre, hasta la que se hizo sobre los días 20 de enero, se le está facturando en febrero, más de 15 días posterior a su lectura, se le está facturando con la tarifa nueva. Según explicó el directivo, existe una tendencia al ahorro en el sector residencial, la cual se expresa en lecturas inferiores a las acostumbradas para este primer ciclo comercial del año. Ante la compleja situación epidemiológica que atraviesa el país, recordó además que los consumidores pueden efectuar el pago a través de las plataformas Transfer Móvil y En Zona para evitar aglomeraciones en las oficinas comerciales. Sin Castillo y Daimi Díaz Breijo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar.
Los alazanes de Granma fueron recibidos hoy en su provincia después de convertirse en el segundo equipo clasificado para las semifinales de la Serie 60 de béisbol. Los alazanes llegaron a su tierra después de su clasificación a la semifinal de la pelota cubana. Aquí fueron recibidos por las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia y trabajadores de la Dirección de Deportes en Granma. El triunfo ante Industriales cambió la historia, pues los granmenses no habían podido vencer a los Leones en postemporada. Me sentí muy confiado, estaba confiado plenamente en el equipo y en mí, en la preparación que hemos tenido. Salí a darlo todo en el terreno y las cosas, gracias a Dios, salieron bien. Podría ser muy temprano para pensar en nombres para los refuerzos, pero existen algunas posiciones dentro del equipo que se necesitan fortalecer. Son 4 refuerzos. Nosotros pensamos que una de las áreas que tenemos que reforzar es el picheo. Es decir, quizás sean 2 pitchers, de acuerdo a lo que quede fuera de los equipos que nos pueden dar el refuerzo, que no vayan a esa etapa. Y quizás un jugador de cuadro, depende también, repito, de lo que haya en el ambiente. Eso te lo estoy diciendo de ahora, todavía no nos hemos reunido el colectivo técnico y pensamos que sí, que deben andar por ahí. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Por otra parte, los elefantes de Cienfuegos se mantienen esperando los resultados de los PCR que le aplicaron ayer a todo el personal del equipo. La selección que representa a la Perla del Sur se encuentra aislada en el Hotel Pasacaballos de su provincia y desde esa instalación el director de los elefantes, Alain Álvarez, gentilmente nos envió las siguientes declaraciones vía WhatsApp. Hemos estado durante todo este periodo de tiempo cumpliendo de forma disciplinada las medidas higiénico-sanitarias. Y bueno, hemos estado también monitoreados sobre todas las cosas por la Comisión Nacional, que se ha preocupado mucho, las autoridades del partido, el gobierno de la provincia, y en nuestro caso, los muchachos han estado con una alta motivación, con mucho deseo de salir y aprovechar una vez que estén los resultados del PCR, que deben estar en horario de la noche o mañana temprano en la mañana, y bueno, se determina el inicio del playoff contra Matanzas. Y entonces los muchachos deben aprovechar toda la serie de sesiones de entrenamiento con vista a esta subserie tan esperada por el pueblo, bueno, sobre todo por el pueblo de Cienfuegos. Transmitirle a todos que los muchachos están bien, que los muchachos tienen mucho deseo, que van a derrochar mucho coraje, mucho corazón. El INDER, la Comisión Nacional de Béisbol y las autoridades políticas, gubernamentales y deportivas de los territorios involucrados continúan evaluando en conjunto el panorama de los 2 playoffs que aún no tienen ganador para tomar decisiones. Y hasta aquí el deporte. Buenas noches. Hasta mañana, Pavel. Cada 4 de febrero se celebra en Cuba el Día del Trabajador del Comercio, la Gastronomía y los Servicios en homenaje al natalicio de Fernando Chenar Piña, mártir del sector. En casi 11 meses de pandemia, estos trabajadores han asumido no pocos retos y ya se trazan nuevas metas. Ni siquiera con la soledad que le ha regalado a sus mesas la COVID-19, el restaurante El Caribeño pierde su fama en el vedado capitalino. La atención es muy buena, todos los compañeros que trabajan aquí, la limpieza, la higiene, de forma general, en tiempos de COVID y sin tiempos de COVID. Somos clientes de hace algunos añitos. Aquí dicen que el secreto está en atender del mejor modo a los clientes para asegurar que retornen a la unidad. Una premisa que cada trabajador ha hecho suya, aun cuando la pandemia ha transformado su dinámica laboral. De tener un salón lleno pasamos a ofertar servicios para llevar, pero no hemos parado. Hemos estado el año entero dando servicio a la población con excelente calidad y con un servicio de primera, pero diferente todo a lo que estamos acostumbrados, pero aquí estamos. Esa disposición ha sido recurrente en un sector que hoy celebra el Día del Trabajador del Comercio, la Gastronomía y los Servicios, imbuido en un proceso de perfeccionamiento que apuesta por la calidad en el funcionamiento de las unidades, el comercio electrónico y una gestión más eficiente. Lo saben en esta bodega habanera que hace solo unos meses se remozó. Nosotros tenemos el compromiso de cuidarla, de mantenerla, de seguirle brindando un buen trato a la población, que es el objetivo fundamental de nosotros. Y ojalá que muchas bodegas estuviesen igual que esta y que todas pudieran estar igual que esta. La aspiración de Luisabel forma parte de las metas que el sector se ha trazado, en saludo además a los 60 años del Ministerio de Comercio Interior, las cuales beneficiarán a no pocas unidades y al pueblo. Vamos a hacer un movimiento, 60 bodegas por el 60 aniversario
del comercio en cada una de las provincias. Se trabaja también en todo el sistema de alojamiento. Se trabaja en transformar y pasar a nuevos modelos de gestión, un grupo también de actividades, buscando también condiciones de atención a las personas para el servicio al pueblo, que en definitiva es el destino y la acción más importante que los trabajadores hacen. En un año especialmente difícil para todos, cada una de estas personas ha asumido su función social con disposición y compromiso. Han llegado hasta los centros de aislamiento, han compartido su suerte con profesionales de la salud y siguen haciéndolo como la mejor manera en que pueden ahora mismo festejar un día diferente. Abdiel Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Esta madrugada ha sido la más fría de la actual temporada invernal y esto se debe a que Cuba se mantiene bajo la influencia de una masa de aire muy fría, seca y estable que acompaña las altas presiones continentales migratorias. Hemos tenido muchas temperaturas por debajo de los 10 grados Celsius en muchas localidades de diferentes provincias y observen que el valor más bajo de temperatura mínima se reportó en Unión de Reyes, en la provincia de Matanzas, con 4.6 grados Celsius, y en otras muchas localidades, incluso hasta del oriente de nuestro país, se han reportado temperaturas mínimas por debajo de los 10 grados Celsius. En muchas localidades, en la estación meteorológica de Casablanca, en La Habana, se reportó una temperatura mínima de 12.8 grados Celsius, y también en Santiago de Las Vegas, al sur de la capital, 10 grados Celsius. Y observen en las imágenes de satélite que Cuba se mantiene con predominio de poca nubosidad, cielos parcialmente nublados solamente se observan y nublados ocasionales hacia el extremo más oriental de nuestro país, hacia zonas de la costa norte, y tenemos que Cuba se mantiene bajo la influencia de esta masa de aire seca y estable todavía durante el día de mañana, pero el viento irá girando más a componentes sudeste y sur en la parte occidental y también hacia la región central y oriental del país. Por eso para mañana se espera un ascenso gradual de las temperaturas durante el día, pero la próxima madrugada todavía será muy fría hacia zonas del interior. Observen que estará amaneciendo con poca nubosidad, soleada a la mañana, y esto hará también que se favorezca el proceso de irradiación nocturna como ocurrió durante la madrugada del día de hoy. Por la tarde estará parcialmente nublado en algunas localidades y puede nublarse de manera ocasional en el extremo más oriental con aisladas lluvias. Y bueno, como les comentaba, la madrugada será muy fría nuevamente hacia zonas del interior con valores de temperatura mínima entre 10 y 13 grados Celsius. En el resto estará entre 14 y 17 grados, pueden ser valores superiores hacia zonas costeras de la región oriental, y durante el día las temperaturas máximas ascenderán, estarán entre 26 y 29 grados Celsius en el occidente y centro, pueden llegar hasta 30 y 32 grados Celsius en la porción suroriental. Los vientos soplarán del este al sudeste en el centro y el oriente del país y del sudeste al sur en la parte occidental con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa norte central, así como en todo el litoral sur, y mar tranquila en la costa norte occidental. Y para los próximos 3 días se espera un ascenso gradual de las temperaturas, y las temperaturas mínimas se mantendrán algo frías hacia zonas del interior de gran parte de nuestro país, y observen también un incremento de los nublados y las lluvias para este fin de semana en el occidente y también algo en la región central debido a la presencia de una vaguada y un flujo húmedo que influirá e incrementará los nublados y las lluvias para esta parte de nuestro país. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana. Hasta mañana, doctora. Y un plan para la restauración de ecosistemas marinos, terrestres y costeros degradados acordaron los ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe en un foro virtual organizado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El llamado Plan de Acción del Decenio sobre la restauración de ecosistemas tiene como herramientas la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. 10 acciones a desarrollar en 10 años. Ese es el soporte del plan aprobado por los ministros de Medio Ambiente del Caribe y Latinoamérica para estimular la recuperación, conservación de la biodiversidad y los ecosistemas. La decisión adoptada en un foro virtual patrocinado por Naciones Unidas pretende evitar la ocurrencia de pandemias y revertir la degradación de ecosistemas a partir del uso sostenible de la flora y la fauna y la colaboración regional.
Según datos de ONU, en América Latina y el Caribe están 7 de los países más biodiversos del planeta, pero la afectación de los ecosistemas como consecuencia de acciones humanas atenta contra la salud y disminuye el potencial de adaptación al cambio climático. La implementación del Plan de Acción del Decenio sobre la restauración de los ecosistemas devolverá fertilidad a tierras de cultivo, revertirá la erosión en costas, vitalidad a miles de hectáreas de bosques y a ríos contaminados. Los pilares del Plan de Acción son la concientización pública, el compromiso político y la capacidad técnica. 3 aspectos presentes en la gestión ambiental en Cuba que tiene como ejemplos significativos de restauración de ecosistemas, la recuperación de playas erosionadas y la rehabilitación de manglares. ONU aspira a que dentro de 10 años, proyectos, políticas y acciones de América Latina y el Caribe estén en el camino de revertir los efectos de la degradación. Un propósito que necesita, sin dudas, como poderosa herramienta, la conservación de la biodiversidad. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Un aumento de casos positivos en niños evidencia la provincia de Guantánamo. Esa situación demanda mayores esfuerzos de los grupos multidisciplinarios de salud para evitar complicaciones y lograr el egreso satisfactorio de los pacientes. Según el aumento de casos positivos en edades pediátricas en Guantánamo, que sobrepasan los 60 pacientes confirmados y 40 sospechosos, es prioridad la atención exhaustiva que desarrollan los equipos multidisciplinarios. En el Hospital Pediátrico Pedro Agustín Pérez destaca el quehacer del grupo médico y de servicios. En este momento, pacientes positivos, tenemos 23 pacientes. También contamos con una sala de sospechosos con un total de 37 camas. En este instante tenemos 19 pacientes. Dentro de las patologías más frecuentes que tenemos son el asma bronquial, los pacientes cardiópatas, alguno que otro paciente epiléptico. Durante el fin de semana tuvimos un ingreso, una adolescente de 13 años que salió en los reportes, reportada de grave, que ya esta paciente está de cuidado. Con ese beneplácito de la recuperación del adolescente de 13 años reportada de grave, el cuidado de los niños involucra la atención psicológica y la colaboración de padres y acompañantes. Desde que llegué, la desinfección de los equipajes de nosotras, llegar aquí rápido, la radiografía, lo complementario. Incondicionalmente me han tratado a pacientes, a todos los que están aquí en este cubículo. Estamos muy contentos con respecto a eso. De ahí que nuestra cámara revelara desde la zona roja los estados anímicos. Lavarse las manos, portarse bien, ponerse en nasobuco y cuidarse. Al término de nuestra grabación, Dianela regresaba a casa. Ella es la paciente de 207 que recibe el alta clínica desde el rebrote de la COVID-19 en Guantánamo. No tengo ninguna queja, me gustó mucho la atención que recibí aquí. Buenos ejemplos que transmitir de la medicina cubana y guantanamera se constata a través de los rostros de estos niños y las manitos que se despiden de la misma cámara que muestra el potencial de la atención pediátrica a pacientes enfermos y sospechosos. Desde Guantánamo, Sandor Corbeira y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. La delegada permanente de Cuba ante la UNESCO, Yaima Esquivel, reiteró el compromiso de la Mayor de las Antillas con la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales. En su intervención, la embajadora se refirió a las iniciativas aplicadas en Cuba en el actual escenario de la COVID-19. Esquivel explicó en el foro online que nuestro país ha promovido la cultura en función del desarrollo sostenible y ha establecido medidas de respuesta para respaldar al sector ante la compleja situación sanitaria y económica debido al azote de la pandemia. Los conciertos online y el apoyo gubernamental en materia salarial sobresalen entre las iniciativas presentadas, las cuales fueron reconocidas por la UNESCO a través de su generalización de experiencias. Asimismo, la delegada permanente de Cuba ante la UNESCO recordó que además de lidiar con el nuevo coronavirus, Cuba enfrenta desde hace más de 60 años el injusto bloqueo económico, comercial y financiero que le impone el gobierno de Estados Unidos y que incide en el ámbito de la cultura.
Continuamos tras la ruta de la Semana de la Cultura Camagüeyana. En esta ocasión, la periodista Aimea Margós nos cuenta sobre las actividades virtuales promovidas desde la oficina del historiador de la ciudad. Cultura y conocimiento es una combinación perfecta para compartir durante la Semana de la Cultura Camagüeyana. La oficina del historiador de la ciudad organizó un programa desde los escenarios virtuales. En esta semana hay varias actividades que vamos a estar transmitiendo desde nuestro perfil en Facebook. Además, los colegas de la Dirección de Cultura Provincial, Joven Club y de TEXA, además del Gobierno Provincial, también desde sus perfiles institucionales van a estar compartiendo las transmisiones en vivo que va a hacer la oficina. Invitación especial para las jornadas de conciertos por la cultura cubana que tiene la sala de conciertos José Marín Barona. Otro momento especial también serán las exposiciones de artes plásticas, que siempre es un detalle que la oficina del historiador tiene para esta Semana de la Cultura, y es el caso de Osvaldo Rodríguez Petit con su exposición Visiones, que va a estar también en nuestro sitio web. Desde la oficina del historiador de la ciudad se contribuye a través de la plataforma digital a preservar riquezas históricas, culturales y del patrimonio. En Camagüey, Aimea Margós, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ediciones La Luz, sello de la Asociación Hermanos Saiz y la sección de literatura de esta organización en Holguín, convocan a la edición 22 del Premio Celestino de Cuento, uno de los certámenes nacionales más cotizados entre los jóvenes narradores cubanos. Este año, teniendo en cuenta las disposiciones sanitarias para prevenir la COVID-19, el Celestino se desarrollará de forma virtual en el mes de junio y se dedicará al centenario del escritor guatemalteco Augusto Monterroso y al aniversario 35 de la HS. Podrán participar todos los escritores cubanos residentes en el país, miembros o no de la HS, menores de 36 años de edad, con un cuaderno inédito. Las obras pueden enviarse a través del correo electrónico hasta el 1 de junio del presente año. Más detalles en el sitio digital de Ediciones La Luz y de la Asociación Hermanos Saiz. Con esta información finalizan las notas culturales en el Estelar. Buenas noches. Gracias, Esther. Buenas noches. Bien. Este noticiero continúa denunciando las acciones desestabilizadoras que persiguen destruir la obra de la revolución. De diversas maneras y con una articulación regida por manuales de la guerra no convencional, un grupo de personas transgreden normas de convivencia social en nuestro país. Sus ejecutores suelen ser figuras construidas por el imperio durante años. Han sido entrenadas y monitoreadas al detalle. Muchas de sus acciones se intentan disfrazar de legítimas y como parte del ejercicio de la libertad de expresión, cuando en realidad son claras provocaciones. Un ejemplo de figura fabricada desde el ego y la manipulación es Tania Bruguera. A continuación presentamos un material que lo demuestra. Año 1992, la caída del campo socialista inspiraba la tesis sobre el fin de la historia. And even now, months after the failed coup that doomed a failed system, I'm not sure we've absorbed the full impact, the full import of what happened. But communism died this year. By the grace of God, America won the Cold War. Justamente ese año se graduó de Artes Plásticas Tania Bruguera. Era poco conocida en el panorama artístico cubano de los 90. Su desarrollo estuvo asociado a la idea de defender primero la condición artística de su obra. Sus performances, con un discurso crítico, le granjearon desde los 90 la atención de la sección de intereses de los Estados Unidos en Cuba. Bruguera fue seleccionada para una beca en el Instituto de Arte de Chicago en 1999. Bueno, a Tania Bruguera la conocí en el año 1999 en Chicago precisamente. Habíamos sido invitados por el Chicago Cultural Center y ella también había sido invitada por el Chicago Art Institute, que es una institución cultural muy importante en Chicago. Y los dos entramos en un programa de intercambio. Ellos se dieron cuenta rápidamente cuáles eran los intereses que tenía ella, que básicamente el interés fundamental que ella tiene es ser reconocida, ser famosa en el mundo entero a través de sus acciones conceptuales, y se dieron cuenta y empezaron a trabajarla muy finamente. Bruguera ascendió desde finales de los 90 a los principales espacios expositivos del arte político a nivel mundial. Sin embargo, en más de una ocasión,
han surgido opiniones sobre si el trabajo de Bruguera califica como arte. El 30 de diciembre de 2014, Gerardo Mosquera señala: el performance fue arte debido a su estructura simbólica y por haber sido catalogado como tal y producirse en un marco artístico. Al mismo tiempo, fue una acción política radical en Cuba. El susurro de Tatlin, número 6, versión de La Habana. Diario El Comercio. El 6 de enero de 2015, Ivonne Guzmán publicó: pero a decir de Ana Fernández, artista visual ecuatoriana y directora del Centro Cultural Metropolitano, la acción de la performer cubana también podría ser una estrategia para llamar la atención. Tiene un afán de ser publicitada. Yo creo que la capacidad comunicativa de su trabajo en tanto arte se ha resentido como consecuencia de un incremento, pudiéramos decir, de acciones que difícilmente podrían calificar como artísticas. Este tipo de actividad que Tania realiza parece menos ligada a una acción artística performática y más ligada a hechos, a actitudes más hipercríticas, más politizadas. La CIA y la Guerra Fría Cultural, de Frances Thorne Saunders, explica cómo obró el gobierno de Estados Unidos desde la cultura en la confrontación con el bloque socialista. Yo diría que hay una exacerbación de la expresión artística para provocar en el campo político. El realismo socialista soviético creó un arsenal que Washington ha sabido emplear: el arte político, el vehículo, la construcción de figuras cuyo arte pudiera servir como agente de cambio frente a un poder, el socialista. Necesitan entonces fabricar esos líderes, necesitan formarlos, necesitan promoverlos, y para poder hacerlo han tenido que implementar planes, estrategias a largo, a mediano y corto plazo para poder contar con esos líderes en el país. Para eso se han implementado planes de becas, por ejemplo, de formación de líderes en el exterior, donde se han utilizado instituciones, ONG, universidades, planes de liderazgo que han estado acompañados además de un fuerte financiamiento de un grupo de organizaciones que sirven de fachada a la CIA. Hay muchas vías de financiamiento y es una ingenuidad pensar que la Agencia Central de Inteligencia, la CIA o cualquier otra agencia norteamericana va a entregar un cheque al portador. Ni siquiera lo hace el Departamento de Estado. Hay muchas maneras hoy de desmascarar los financiamientos, a través de instituciones privadas, a través de fundaciones, a través de sistemas de crowdfunding, a través de privados que entregan determinada cantidad de montos. El arte político parece ser un producto de laboratorio que busca generar emociones polarizadas y alto impacto psicológico. Ellos necesitaban sobre todo cambiar la manera de pensar de los cubanos. Necesitaban construir en Cuba una masa crítica de personas que no creyeran en la revolución. Y nada más valioso que el arte, nada más valioso que la cultura, para poder cambiar los valores. Lo malo es cuando tú utilizas ese arte con propósito de subversión, con propósito de influir en la gente, cuando tú te aprovechas de los mismos elementos que el arte te brinda para tú cambiar la manera de pensar de la gente, para tú vender los valores del capitalismo, cuando tú vender valores que son ajenos a los mismos procesos revolucionarios, pues entonces ahí estamos hablando de un arte que es político pero es reaccionario. El performance, por sus características, se ha utilizado en función del arte político. Un performance se puede usar para muchas cosas y lo que revela es cuáles son las ideas, cuál es la postura ante la vida, ante el mundo, ante la sociedad que tiene el artista que lo está ejecutando. Es una forma de arte conceptual, transgresor, contestatario a veces o muchas veces, que involucra mucho el cuerpo del artista que lo ejecuta. Hay un grupo de personas que lo ven dentro del territorio de las artes visuales y creen que surgió o lo practican para un poco salir de los marcos institucionales o de los marcos tradicionales de las galerías, los museos, los lugares más, vamos a decir, convencionalmente ligados al arte. ¿Qué mejor performance para Tania Bruguera que una escena llena de jóvenes?
Así habló la propia Bruguera en entrevista concedida el 2 de diciembre de 2020 a Periodismo de Barrio, plataforma digital financiada por la Fundación Open Society. Esta última con presencia aprobada en programas de subversión en varios países. Yo pensé, quizás fue una ingenuidad, yo pensé que ellos por primera vez se habían sentido verdaderamente presionados. Puede ser que yo en ese proceso llegue a un punto que diga, las instituciones aquí no funcionan. Te lo digo, va a llegar el momento que yo voy a decir, no puedo seguir dialogando. Sus discursos y el apoyo que logró capitalizar entre los allí congregados le dan primero participación como mediadora y después como agente. En la lista de 30 personas que dialogarían con el Ministerio de Cultura figuran individuos con proyectos sufragados por Bruguera y asociados a la farsa de San Isidro. Quiérase o no, estos esfuerzos hipercríticos, politizados, a la larga contrarrevolucionarios, o a la corta, a la mediana y a la larga contrarrevolucionarios, le sirven de sustento a la gran agresión imperial y dificultan un planteamiento claro por la soberanía y la independencia, que de hecho, cada vez que tú lees estos medios y los que le hacen coro, tú te das cuenta que no hay manera de que se pronuncien en ese sentido, y eso también es muy gráfico. La contrarrevolución aprovechó los sucesos del 27 de noviembre para intentar promover la idea de una supuesta falta de apoyo de las instituciones culturales a sus jóvenes creadores y artistas. La intención, desconocer el soporte fundamental ofrecido por la institucionalidad cultural al arte contemporáneo en Cuba, lo que incluye la obra de artistas como la propia Bruguera. Y aquí entramos en otro patrón de la guerra cultural, que es desconocer todo el trabajo de la institucionalidad cubana. Yo me pregunto cuáles de esos artistas, cuando van a exponer o cuando van a presentarse en otro circuito, si verdaderamente no tiene que negociar con la institución de qué va a estar poniendo y qué ocurriría si ese grupo de teatro o ese artista viola la ley de ese país. Debates como los del 5 de diciembre de 2020 dieron continuidad a los diálogos iniciados el 27 de noviembre bajo la premisa de no poner en juego la obra cultural de la revolución. En primer lugar, es positivo que se haya recurrido a la institución para ese diálogo. Yo quiero primero recalcar en lo positivo. Significa que hay un interlocutor válido, que cualquier joven de esos que estaba ahí fuera del Ministerio de Cultura entendía que si en algún lugar se podía obtener un diálogo, se podía empezar a hablar sobre estos asuntos, era en el Ministerio de Cultura. Todos los que tratamos de ser parte del mundo artístico sabemos lo crítico que es muchas veces el cine, que es muchas veces las artes plásticas, muchas veces el teatro, y no pasa nada. O sea, tampoco nos dejemos arrastrar en esa imagen falseada de que la institución no sabe dialogar con el pensamiento crítico. Sí dialoga y sí lo apoya. Yo creo que el problema es que se nos mezcló una cosa con la otra. Y en una coyuntura verdaderamente siniestra, perversa. Como dice Fernando, como dijo Alpidio, Trump está terminando su mandato y la gusanera, el núcleo duro fascista de Miami, con todas sus ramificaciones, no quieren que la política hacia Cuba cambie. Revolución no es gobierno, no es una institución estatal. Una institución estatal se puede equivocar, la revolución no puede equivocarse. A decir de Tania Bruguera, el arte no solo eso no debería ser algo en lo que invertir económicamente, sino algo en lo que sumergirnos emocionalmente para abrir nuestro ser. Sin embargo, Bruguera no ha dudado en vender hasta el performance El Susurro de Tátil número 6. Lo que en su momento fue presentado como una obra de arte cívico, terminó reducido a una mercancía comprada por el Museo Guggenheim de Nueva York. Si sé que de pronto voy a tener la atención internacional sobre mi persona, pues entonces, bueno, a lo mejor me nombro el rey de los poetas o el gran censurado, depende qué es lo que más me convenga para llamar la atención en el escenario donde me van a promocionar. Porque hay un acto de promoción. Lo que pasa que no es un acto de promoción de arte, es un acto de promoción de injerencia política.
Con toda intención, sus iniciativas aparecen en contextos políticos específicos y ahí está la esencia de su estrategia de promoción. ¿De qué trata la propuesta que quieres hacer? El llamado es para que los cubanos en todas partes del mundo, no importa dónde estén, salgan a esa plaza, salgan a la calle y se manifiesten. Ser esto explícito es salir a la calle y ganar ese terreno. Yo creo que va a ser bien difícil, no soy ingenua. Cada vez que se ha intentado salir a la calle en Cuba, no se da, vienen muy pocas personas. Su principal interés ya no parece ser la defensa de lo artístico en lo que hace, sino el hecho político en sí y para sí. Al unir la narrativa de la conceptualización con la narrativa de la guerra cultural, empiezas a disfrazar de arte acciones que son pura provocación. Todo este esfuerzo por mantener supuestamente ese espíritu vivo en las redes y en la prensa, lo mismo de parte del llamado Movimiento San Isidro, que de la propia Tania, que de otros, también puede tener un sentido de marketing. O sea, también seguramente puede servir para vender después mejor una obra o para vender un libro, ¿no? Siguiendo el rastro del dinero aparecen los vínculos entre Bruguera y Larisa Diversén, abogada cubana radicada en Estados Unidos y directora ejecutiva de Cubalex. Y presentar a Larisa, que la conocen muchos activistas en Cuba, es como la madrina legal de los activistas, la persona donde uno va corriendo cada vez que le pasa algo legal para que lo asesore. Pero, ¿qué es Cubalex? Una supuesta organización sin fines de lucro que desde Estados Unidos brinda asesoría legal a contrarrevolucionarios que residen en la isla. Sin embargo, existen pruebas del financiamiento que Cubalex ha recibido de la Fundación Nacional para la Democracia, NED, por sus siglas en inglés. Hay una larga historia de lo que es la NED y cuándo se instala, y que es una institución bipartidista, o sea, se establece de manera con un consenso de las cúpulas de ambos partidos y se ha usado de esa manera. Los propios arquitectos de la NED decían que les permite hacer abiertamente lo que antes la CIA hacía clandestinamente. En 2019, Miriam Comblit, directora del programa de América Latina y el Caribe de la NED, moderó un panel titulado 60 años de comunismo en Cuba durante la 23ª conferencia Forum 2000 en República Checa. Entre los participantes estaban Bruguera y conocidos operadores de la política anticubana como Rosa María Payá y Alexander Otaola. Precisamente Otaola, a raíz de los sucesos frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre de 2020, acusa a Bruguera de romper el guión al que se había comprometido en aquella reunión en República Checa. Y se vio que uno de los compromisos de ustedes fue dispersar la manifestación. Ustedes se comprometieron a mandar a todo el mundo para su casa. Eso no está bien. Eso no es lo que hay que hacer, Tania Bruguera, y tú lo sabes. Los vínculos de Bruguera incluyen a la contrarrevolucionaria Ana Olema, exalumna de Tania e ideóloga y financista de las acciones de profanación contra los bustos de José Martí. También a Luis Manuel Otero Alcántara, aliado en acciones con propósitos subversivos. Bruguera no ha dejado de gestar acciones de desobediencia civil en Cuba. A través de WhatsApp, centraliza iniciativas como marcar billetes en circulación y propuestas de performance en sitios públicos, tomando como referencia acciones similares ejecutadas contra el campo socialista en la década de los 80. La intención es conquistar el espacio simbólico contra la institucionalidad del país. El objetivo final de la estrategia es el derrotar en el terreno de las ideas mediante el deslumbramiento y la persuasión, la manipulación del inconsciente, la usurpación del imaginario colectivo y la recolonización de las utopías redentoras. Que las víctimas lleguen a comprender y compartir la lógica de sus verdugos. Ahora, la soberanía, como bien decía Mark, totalmente de acuerdo, tiene que ser el límite. Las conquistas sociales tienen que ser el límite.
los derechos constitucionales que el 80 y pico % de los cubanos votamos tienen que ser un límite, porque no puede ser que por tu derecho se vulnere el de la mayoría. Y creo que la tradición y la historia es algo vivo y que todos estamos construyendo todo el tiempo. Que seamos herederos de una tradición muy fuerte y donde los límites están bien puestos, donde todo el mundo sabe hasta dónde se puede llegar, porque muchas personas han derramado sangre por esto. Nosotros también somos dueños de esa tradición y como jóvenes tenemos derecho a construirla y a seguir fortaleciendo las bases de lo que otra gente heredará y también será dueño. Conmovedoras las palabras de cierre de esta joven, muy lejos su sentir del verdadero propósito que se esconde detrás de acciones como las de Tania Bruguera. Las cubanas y los cubanos sentimos las profundas esencias de nuestra cultura, alejadas de provocaciones y de actos como los que acabamos de ver. Seguiremos mostrando más información en la búsqueda constante de la verdad. Buenas noches. Son ustedes muy amables. Hasta mañana. Buenas noches.